Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Seguimos analizando este tema, el papel del docente en entornos virtuales. Los que estamos en clase sabemos que esa educación tradicional donde estaba un docente y le rodeaban 40, 30, 20 alumnos, ese proceso terminó con el tema de la pandemia y el COVID-19. Esperemos que volvamos a la presencialidad, pero ahora estamos obligados todavía a ejercer nuestro trabajo como un profesor tutor virtual. Y esta es nuestra nueva realidad. Ahí se puede observar la primera gráfica. Ahí se ve la imagen de un profesor tradicional que está derramando conocimiento en la cabeza de sus alumnos y que ahí ni se ve la cabeza, solamente la oreja, que es el sentido por el que entraba en la escuela tradicional los contenidos vertidos de la cabeza del docente a la cabeza del alumno, la educación bancaria. En la segunda imagen podemos ver ya la diferencia de esta nueva educación, de un joven o un niño que emerge de la virtualidad de una computadora, pero siempre ahí abajo podemos ver también que el objetivo de la educación siempre es generar aprendizajes, generar experiencias, y que estas experiencias sean significativas, que sean valiosas, experiencias educativas valiosas. Tanto en la escuela tradicional se propugnaba eso, y la educación virtual pretende generar estas experiencias en donde los alumnos asuman los conocimientos, ¿verdad? Introyecten en su propio ser esas experiencias y puedan crear cosas, crear objetos a partir de esta experiencia recibida desde la educación formal virtual. En la educación virtual, el alumno es el protagonista de su propia educación. En la escuela nueva, el alumno se convirtió en protagonista de su propia educación. Pero en esta escuela virtual, si lo podemos llamar de esta forma, el alumno asumió con más fuerza, con más ímpetu, el papel protagónico que juega consigo mismo para su propia formación, y lo hace por medio de herramientas tecnológicas que tiene a su disposición, o debería de tener en este caso, también porque tenemos muchos problemas de conectividad, de problemas tecnológicos en el Paraguay, pero ese es un tema aparte. El alumno debe ser protagonista de su propia educación y debe de realizarlo por medio de proyectos de aprendizaje, y lo debe hacer en red, por medio de los wikis, los blogs, las redes. Pueden crear su propio contenido, así como se le pide al docente tutor virtual que cree su propio contenido también, sus propias herramientas, que se meta en el mundo de la tecnología y, por supuesto, con la ayuda de esta tecnología pueda acercarse más para construir ese conocimiento que sea importante, significativo para el alumno. Pero debemos tener en cuenta de que cada estudiante, a esto me refería ya antes, cada estudiante tiene sus propias expectativas y espera mucho de su docente. Tiene sus motivaciones, puede tener en un 10%, un 30%, en un 80%, y estas motivaciones es la que le impulsa al alumno a construir su propio aprendizaje. Tiene motivaciones, decíamos, tiene retos, y lo más importante, tiene necesidades. Y estas necesidades deben ser descubiertas por el docente y actuar desde esa necesidad para ir construyendo soluciones que sean factibles. Por supuesto que en un gran trabajo que se debe articular con las familias. El docente debe construir y apropiarse del saber. Más adelante vamos a ver que el docente tiene que actuar como un DJ, tiene que actuar como un curador de contenido, tiene que actuar como un agente social. El docente debe construir y apropiarse del saber a partir de la experiencia.
creando su propio objeto digital, creando sus propios materiales, trabajando en grupo, en redes, articulando formas de comunicaciones nuevas. Por ejemplo, el Microsoft Teams, que propicia ahora el uso, propicia el Ministerio de Educación y Ciencias, tiene, por ejemplo, una herramienta que se puede utilizar desde el mismo correo electrónico, que se puede compartir con otros colegas para generar documentos compartidos y trabajar en equipo. Por eso se llama Teams, Microsoft Teams, trabajar en equipo para que se pueda construir este proceso educacional de forma colaborativa. Entonces, muy interesante para todos los docentes, porque solamente juntos podemos construir una mejor educación para nuestros jóvenes. Y se nos plantea, tal como les hablé, al docente tres metáforas que se utilizan para explicar la labor docente. Este perfil docente que tenemos que introducir como capacidades y después como competencia del docente de tutor virtual. El docente como DJ, el DJ es el que mezcla el sonido, el que recurre, investiga un poco, mezcla los sonidos y presenta un material como algo propio, un remix sería. El docente como ese remixero que mezcla conocimientos, contenidos, que por supuesto encuentra en las redes, en este sistema. Es un content remix, un mezclador de contenidos, sería un mezclador de contenidos. El docente debe buscar contenidos, debe seleccionar contenidos, reutilizar objetos. No hay ningún problema en reutilizar objetos presentados por otros colegas, mezclar un poco, poner el tono personal, un matiz personal a la presentación. Por supuesto que se debe citar la fuente, porque así se hace investigación. Hay que citar la fuente de donde se extrae la información, pero remezclarlo y presentarlo como algo interesante a los alumnos. La metáfora 2. El docente como un content curator. El docente como curador de contenido. Es parecido también al docente como remixero, el remix, que mezcla informaciones y contenidos. El curador de contenido es el paso siguiente, el siguiente escalón, en donde el docente es un técnico, es un capacitado profesional que busca informaciones en la web, encuentra informaciones valiosas, ¿verdad? Y dice, esta es una información valiosa, le llevo a mis alumnos, va seleccionando contenidos, es un curador de contenidos, filtra, difunde información valiosa de la red para su clase. Esa es la importancia de tu trabajo del profesor como curador de contenidos, porque el alumno fácilmente se puede perder en el mundo del internet, porque va a encontrar montañas de informaciones y tiene que ser ayudado por su tutor virtual, por su profesor virtual, para que vaya leyendo contenidos interesantes, importantes para su proceso de formación. Y la tercera metáfora, que es no menos importante también, es muy importante diría yo, el docente como community manager, como un manager, como un trabajador social, como una persona interesada en la vida de su alumno, en la vida de su familia. El docente como animador, gestor para ayudar a esas familias, un docente tutor preocupado por la formación de sus alumnos, un docente que participa en el proceso de sus alumnos, no importa que esté lejos, pero la tecnología lo tiene que acercar dentro de un contexto colaborativo entre el docente, el director, ¿verdad?, los padres de familia y los alumnos, por supuesto. Muchas gracias por la atención, y nos vemos en la semana número 2. Hasta luego.